Presidente, señoras ministras, señores ministros, estimado Alejandro, permítame tan solo un reconocimiento previo. Es esta participación en la conversación, como ha llamado el señor presidente, para mí un hecho que marca mi vida académica y profesional. Sin incurrir en excesos lingüísticos, tengo que decirles que es el acto de mayor significación jurídico-académica en que me ha tocado participar y me siento honrado hasta los máximos niveles por esta invitación que ustedes han tenido la gentileza de extenderme. En consecuencia, pues, no puedo empezar sin expresarles mi agradecimiento, mi gratitud, mi reconocimiento y confidenciarles también que le doy tal relevancia a esta conversación que no me ha sido fácil ni conciliar el sueño ni llegar temprano acá enfrentado a este desafío que significa una conversación de este nivel con estas distinguidísimas autoridades. Estimados señores ministros, señoras ministras, reciban pues mi gratitud y mi reconocimiento por este honor que nos dispensa. Quisiera entonces dividir mi breve exposición para tocar un par de temas que hay en este Código Procesal Civil que yo imagino a todos de alguna manera nos provocan para inmediatamente después también asumir esta tarea que nos confía el señor presidente, que consiste en discutir acerca de institutos, de modalidades que no están consagradas en el Código y que son la etapa que viene de inmediato. Con este preámbulo, pues, quisiera entonces recordar que este es un código que está estructurado de la manera tradicional entre nosotros, es decir, está dividido en libros, hay 5 libros, disposiciones generales, procesos declarativos, recursos procesales, procedimientos de ejecución y luego procedimientos especiales. Y también hay una normativa de la que hay que ocuparse que dice relación con la manera de entrar en vigor, de la vigencia del nuevo régimen procedimental, en especial porque aquí hay una regla singular que apunta a derogar el código vigente, el actual, una vez que este otro lo sustituya. Hay todo un tema del que habría que preocuparse. Yo quisiera comenzar llamándoles la atención acerca de algo que probablemente a todos inicialmente nos pasa algo desapercibido. Y es que en el artículo 1 de este código se alude a que se establece un régimen procedimental a los efectos que las personas puedan ejercer sus derechos, obtener una tutela, diríamos a la usanza española, judicial efectiva de sus derechos, pero también se introduce la expresión de intereses legítimos. Y esto es mucho más que una simple expresión idiomática feliz o una expresión idiomática más. Es un cambio muy relevante, porque interés legítimo es un modo de referirse a un conjunto de intereses que exceden con largueza lo estrictamente patrimonial y personal. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el tercero que interviene o que aspira a intervenir en un juicio tiene que tener un interés actual en los resultados del juicio, hacemos una específica referencia al compromiso, al afán, a la razón que explica o que justifica por qué ha de ser escuchado, por qué habrá que permitirse la intervención. Pero este código amplía enormemente el tema, ya no es esa concepción. Aquí se habla de un interés legítimo. Y yo he tratado de buscar un modo de decirlo. Y entonces, pues, propongo, leo, en fin, pongo sobre la mesa la idea de definirlo como un interés personal, pero que puede ser al propio tiempo individual o colectivo, que sea jurídicamente relevante, que importe o que justifique que se otorgue un amparo, un beneficio jurídico al que reclama, porque hay una afectación de su esfera jurídica
que puede ser entonces de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. O sea, quisiera comenzar pues invitándolos a mirar ahora cómo viene orientada esta nueva manera de impartir la justicia. Excede, el titular ya no es aquel a quien se le debe una deuda patrimonial, una suma de dinero que no se le ha pagado, o al vecino aquel a quien alguien le corrió el deslinde. Es mucho más que eso. No son los puros derechos personalísimos, los propios, los subjetivos. Son intereses legítimos. Y eso abre la puerta a esto que ustedes están mucho mejor que yo conocen, que es toda la idea de la nomenclatura en torno a los intereses difusos, a los colectivos, en fin, y lo que viene con eso. Entonces, esta es una orientación muy relevante. Y ya está apareciendo en otra legislación, por ejemplo, en lo que se está proyectando como estatutos nuevos del Servicio Nacional del Consumidor, del CERNAC. Ahí aparece esta misma expresión, los intereses legítimos. Entonces, creo yo conveniente acercarnos a abrir este código sosteniendo que aquí hay una mirada distinta, que aparece plasmada en esta idea y que se va a consolidar, porque inmediatamente más tarde ustedes han visto cómo se confiere legitimación a entes que antes no la tenían para participar en juicio. Las sociedades de hecho, las patrimonios de afectación, las comunidades. O sea, hay un cambio, hay una manera de aproximarse diferente a lo tradicional. Se está ampliando. O sea, pongámoslo de un modo simple para tampoco exagerar con las expresiones, son expresiones del afán del legislador de facilitar el acceso de la población a la justicia. Aquí el código, uno podría llamar limitada vertiente meramente procesal, aporta lo suyo. Se abre a que pueda entonces incorporarse la gente con distintas categorías, con distintos intereses, por distintos problemas, mucho más allá de nuestra vieja concepción de la legitimación que está dada en función de la participación en la relación jurídica sustantiva del sujeto. Hay pues una enorme apertura que me parece a mí importante llamar la atención. Yo tengo la sensación, a estas alturas de la vida jurídica y no jurídica, que finalmente lo que siempre está en juego son criterios de equilibrios. Muy al final del día, muy al final de la jornada, al dar vuelta a la esquina, uno, creo yo, llega a la conclusión de que todo ha transcurrido o que de lo que se trata es de encontrar equilibrios, encontrar adecuadas formas de combinar intereses, institutos, modalidades. Este código yo creo que hace un buen esfuerzo y lo hace en el sentido de teniendo siempre presente que la mayor parte, no digo todos porque por lo que acabo de decir precisamente, pero que la mayor parte de los conflictos que se someten a la justicia civil son conflictos que interesan a un sujeto, son conflictos personales, son conflictos patrimoniales, son conflictos muy personales. El código lo que hace es que le da a la actividad jurisdiccional en este ámbito un rol diferente. En la adecuada, en la oportuna, en la eficaz decisión del conflicto de Juan con Pedro, hay comprometido un interés público, un interés general. No es irrelevante lo que pase entre Juan y Pedro en el ámbito jurisdiccional. Por eso es que la actuación, la actividad del tribunal se concibe de una manera distinta. Nada puede ser peor para una sociedad que la convicción, la conciencia y siquiera la sospecha de que su justicia es estéril, de que su justicia no es capaz de dirimir los conflictos. Por eso hay un interés público, un interés general, interés social, en la adecuada decisión de estos conflictos. Y por eso, vuelvo al punto de la partida, hay que armonizar. Muchísimos años atrás, bien saben ustedes, un español famoso que era Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hablaba del rol de juez y decía, ni dictador ni espectador. El juez tiene que ser el director del debate. Y este código busca esa idea, pero busca un director protagónico, un director que esté atento al fraude, un director
que haga avanzar el procedimiento, que no lo deje abandonado, que no permita que quede abandonado, que esté dispuesto a tomar actividades oficiosas para sacarlo adelante. Y entonces nuevamente aparece el tema de los equilibrios, porque esto debe tener lugar sin mengua de los derechos de los sujetos. Hay que ser capaces de conciliar. Y a mí me parece que el código de pronto, en este afán de pronto tropieza, tiene inconvenientes. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que un tropiezo que es reflejo de esta situación se produce con el artículo 12 del Código. El artículo 12 del Código lleva como rótulo el de la indisponibilidad de las normas y discurre sobre la base de que las normas procesales son indisponibles. No son disponibles en buenas cuentas. ¿No? Específicamente, entonces, dirá que no se puede renunciar a la aplicación de las normas procesales. Y parece bien, es compatible con lo que estoy diciendo. Pero ciento y tantos artículos más adelante, nos vamos a encontrar con el artículo 122, que habla de la convalidación. Y la convalidación es el reflejo del reconocimiento que el legislador le otorga al comportamiento del litigante en la causa. Si a mí me fue a notificar de la demanda una persona absolutamente ajena al sistema y me proporciona la demanda, me entrega la copia fidedigna de la demanda con la resolución que en ella recayó, y esa circunstancia de que el notificante sea un ajeno no importa un impedimento a mi plazo para contestar ni al ejercicio de mis derechos, y yo voy y contesto, lo que estoy haciendo es que estoy convalidando, porque no reporté perjuicio alguno. Yo acepté esta manera irregular, esta manera viciada de comportarse un procedimiento, y sin embargo cumplí, ejercí mis derechos. A eso apunta la idea de la convalidación. Yo exagero la argumentación solo para demostrar hasta dónde se puede llegar. No estoy diciendo que ese sea un procedimiento ideal. Quiero significar que el reconocimiento que se le tributa al litigante con la convalidación es enorme. Es enorme. Si usted no reclama, le dice el Código, la legislación no tiene inconveniente, a menos, claro está, que caigamos en aquello en que ahora sí se compromete cierta valoración que es irrenunciable. Si está el orden público comprometido, si resulta que yo acepté que me juzgue un tribunal absolutamente incompetente, o sea, aquello que es indisponible, obviamente está fuera de la duda. Hay ciertas instituciones que escapan al querer de los sujetos. Bueno, vuelvo al punto de partida. Las normas procesales son indisponibles. Más tarde nos dirán, hay el margen, el derecho a la convalidación. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas. No es nuevo. La ley de los tribunales de familia habla a propósito de la nulidad procesal para sostener que no se puede declarar la nulidad de las actuaciones convalidadas. Hay una limitación enorme a las facultades invalidantes del tribunal, producto de la convalidación, que no es otra cosa al final del día que el reconocimiento tácito a la falta de un perjuicio de un asunto privado. Lo planteo como un tema de los que están en la entrada. No es nuestro objeto analizar este código, ni mucho menos, porque todos ustedes lo conocen y hay otros temas que son muy relevantes, pero quisiera llamarles la atención acerca de ciertas peculiaridades que tienen incidencia en los temas que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, la sentencia definitiva solo la puede pronunciar el juez que ha estado en la audiencia de juicio, a menos que en la audiencia preliminar se haya rendido prueba anticipada o prejudicialmente. ¿Qué quiere significar esto? Que la proximidad a la prueba determina la aptitud sentenciadora. Solo sentencia, solo falla el que estuvo físicamente en la prueba. Y esto es muy relevante para el efecto orgánico, para ver cómo se va a estructurar orgánicamente el sistema, pero es también relevante para el tema de los recursos, según espero brevemente significar. Ese es un punto entonces importante. Hay esa vinculación. No tiene que ser el juez de la audiencia preliminar el que conozca el juicio,
Lo que tiene que ser, que dicta sentencia, aquel ante quien la prueba tuvo lugar. Si se da una conjunción de circunstancias que se adelantó la prueba a la audiencia preliminar, entonces va a quedar condicionado de esa manera el tema. Le llamo la atención como cuestión general lo que pasa con la cosa juzgada en este código. Habrán advertido ustedes que se elimina la exigencia perentoria de la triple identidad. El código hace específica referencia a que debe tratarse de las mismas partes, sin duda. Pero se satisface con la idea de que no se puede volver sobre lo que ya fue juzgado. Ese es el sentido, sobre lo que ya fue juzgado. Y tomando modalidades de otras latitudes, entonces distingue y deja constancia de que hay un efecto positivo y hay un efecto negativo de la cosa juzgada. El juez tiene que fallar como ya se falló antes. El juez no puede fallar lo que ya está resuelto precedentemente. Esta modalidad amplía el tema y lo hace mucho más eficaz. Confiemos todos en que el asunto camine bien, pero les llamo la atención porque aquí hay un cambio que es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, la modalidad básica de la cosa juzgada, esta exigencia formal se atenúa. Aunque, francamente, dichas sean las cosas, es muy difícil encontrar una cosa juzgada que se ajuste estrictamente a la triple identidad. Por último, el sujeto que quiere frustrar la cosa juzgada lo que hace es que discurre un procedimiento para disimular o ocultar esta triple identidad. Es muy difícil que Juan, que demandó de Pedro 1.000 pesos como consecuencia del saldo de precio de la compraventa, perdido ese juicio, lo haga exactamente igual. O sea, no es razonable, es poco común que ocurra. El código, yo creo que lo que hace es que le da a los jueces más libertad para evitar verdaderamente las sentencias contradictorias. Lo que está en juego es que si algo ya fue juzgado, no se vuelva a juzgar. Esa es la idea central. Habrá, como tantas cosas que ocurren con las legislaciones nuevas, con los códigos nuevos, fijar los límites de eso por la actuación de los operadores. Tenemos algunos problemas con el código, también que inciden en lo orgánico. Fíjense ustedes que cuando uno revisa, claro, parece bastante armónico, pero se ha criticado, y creo que con mucha razón, el tema de la extensión de la audiencia preliminar. Probablemente es unos puntos que va a cambiar. Déjenme comentar que, habiendo participado en la Cámara de Diputados en el análisis de este código y estando ya ahora en el Senado asistiendo a sus debates, no puedo sino recordar lo que ocurrió con el código anterior, el Código Procesal Penal, que entre paréntesis tuvo la participación en el Senado muy activa de la Corte Suprema. Ustedes recordarán, la Comisión de Constitución del Senado de esa época invitó de manera permanente a don Roberto Dávila y a don Mario Garrido, que eran ministros en ejercicio, a que asistieran a las sesiones y ellos asistieron. Y ahí además formaba parte de esa comisión como miembro titular el senador Aburto, que estaba designado en representación del Poder Judicial en la modalidad de lo que se llamaban los senadores designados. Lo que quiero significar que aquí viene un cambio y hay que hacer cambios. Hay algunas cosas que probablemente habrá que revisar. Yo creo que una de ellas es este contenido de la audiencia preliminar, que si ustedes revisan el artículo 280 del Código, de verdad es de tal extensión que parece muy difícil que pueda verificarse en una audiencia razonable. Ahora, si la audiencia va a durar varios días, sí se podrá hacer. Llamo la atención sobre ese punto porque incide también en la estructura orgánica de cómo va a caminar. Destaco, a propósito de los equilibrios, que este código le confiere iniciativa probatoria al juez. Y ese es un desafío. Ese es un cambio nuevo, es un cambio importante. Hay que ver cómo se va a conjugar eso. El código tiene apenas dos grandes procedimientos declarativos. Uno que llamaríamos ordinario y uno de sumarios. Después tiene procedimientos especiales y no se pudieron eliminar. Se parecen mucho en su reacción a los actuales. Y es un código que establece un procedimiento
a ser ventilado preferentemente de manera escrita, ¿verdad? Ese es el punto. Van a haber audiencias, nada llamativo porque corresponde a lo que ya tenemos incorporado al acervo cultural de los operadores del sistema nacional. A nadie pues sorprende que exista audiencia preliminar, audiencia de juicio, que esto sea oral, en fin, etc. Lo que ocurre es que, y ahora empiezo a entrar a otros temas, el código fue aprobado en la Cámara sin procedimiento de ejecución y fue aprobado sin recurso extraordinario. El tema de la ejecución, respecto al tema de la ejecución, el gobierno, el Ejecutivo, ya ha dado una señal categórica. Para decirlo casi repitiendo las palabras del ministro de Justicia en la sesión de hace 3 días atrás del Senado, dijo: en tanto yo sea ministro de Justicia, aquí no va a operar el sistema de un oficial de ejecución, sino vamos a estudiar y vamos a proponer una indicación sustitutiva para que esto quede entregado a tribunales de cobranza. De modo que esa es la decisión del gobierno, no está elaborado el proyecto, no está la indicación sustitutiva, pero definitivamente no va a ser una iniciativa patrocinada por el Ejecutivo, una que establezca el oficial de ejecución. Como todas las cosas, siempre habrá buenas y malas razones, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes esto que todos sabemos. Hoy día, singularmente, curiosamente, en Europa esto es el modo predominante. De los 26 países de la Unión Europea, el último registro que tengo, que probablemente 23 tenían oficial de ejecución, y hay un acuerdo, una decisión de la Comisión Europea de proponer la difusión de este sistema, que a nosotros nos llama mucho la atención. Tiene cosas que son obviamente muy llamativas. Por ejemplo, todo el tema de las subastas se hace por vía electrónica, lo que parece bastante sensato. Sobre todo en las subastas de bienes raíces, parece muy, muy razonable hacerlo por vía electrónica. Hay todo un sistema distinto, pero yo creo que hay un problema cultural que es difícil compadecer. Déjenme contárselo de esta manera. Me tocó hablar con un oficial de ejecución en Hungría que me contaba que cuando tenía que sacar a subasta un auto, que a él lo nombraban a través de un sistema por internet, a él lo nombraban, él asumía y finalmente sacaba a subasta el auto y ponía en internet la foto del auto con el precio, con las características, y recibía oferta, y a las 12 de la noche el día tal se cerraba y se adjudicaba a quien había hecho la oferta mejor. Frente al cual simplemente le pregunté: bueno, pero materialmente, ¿cómo usted toma el auto para entregárselo al que lo subastó? Ah, no, me dijo, si el deudor me lo trae, el deudor me lo entrega. Y yo pensé que había un problema cultural. Hay ciertas cuestiones que son más difíciles que resolver. Eso está, le repito por ahora, en los términos que acabo de decir, está descartado. Queda dándose vuelta el tema recursivo. Y el tema recursivo es un tema candente. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? El Ejecutivo pidió a la Cámara de Diputados que no hubiera pronunciamiento sobre este aspecto. En consecuencia, fue rechazado y, como dije, se aprobó sin recurso extraordinario. Y como en varios otros temas, lo que ha hecho es que ha instalado mesas de trabajo para que se analice. Y eso se está discutiendo en este minuto: si se mantiene el recurso extraordinario, si se mantiene el recurso de casación, si se genera uno nuevo, cuáles son las modalidades. Es un tema, como ustedes bien conocen, extremadamente complejo, probablemente porque lo que está en juego, más allá de una modalidad procedimental, es la mantención, intervención o subsistencia, como ustedes quieran denominar, de un sujeto de derecho público muy importante, que es la Corte Suprema. Al final del día, la competencia que se asigne por vía recursiva determina el rol que va a jugar en el ordenamiento jurídico nacional la Corte Suprema. Ese es el debate que está detrás, ese es el que consciente o inconscientemente se está llevando a cabo. Es mucho más que un tema procedimental. No hemos encontrado acuerdos, básicamente porque la sustitución de los recursos se fundamenta, tiene como respaldo
la idea de la uniformidad jurisprudencial, la búsqueda de criterios parejos, semejantes de interpretación. Y eso parece un valor que realmente vale la pena atender. El punto, sin embargo, es si a la uniformidad jurisprudencial se tiene que llegar eliminando el recurso de casación. Yo desconfío, descreo del argumento de autoridad que significa asilarse en el derecho a la experiencia comparada. Porque, claro, eso da para todos. Todos tenemos ejemplos que poder citar a favor y en contra. Entonces, haciendo esta prevención de lo que significa un argumento menor, no puedo dejar de compartir con ustedes esta inquietud, que consiste en que, en primer lugar, todos sabemos que históricamente el recurso de casación ha tenido por objeto velar por el derecho objetivo, por la interpretación adecuada, el derecho de la actividad nomofiláctica, pero inmediatamente después está la interpretación uniforme pareja. O sea, en las escuelas de derecho se ha enseñado la casación como un ejercicio de facultades conservadoras, en el sentido de las que habla el Código Orgánico, en el sentido de velar por las garantías individuales, y en el caso concreto por la garantía de igualdad ante la ley. Es una expresión de esas facultades conservadoras del Poder Judicial. Pero los países han sido mucho más claros, sobre todo los de nuestro entorno, no necesitan recurrir a subterfugios o argumentos, y lo dicen con todas sus letras. Fíjense ustedes que en la Argentina del año pasado se crearon distintas cortes de casación. Corte de casación en materia laboral, en materia administrativa. Se fortaleció la antigua ya Corte de Casación Penal, ni por obviamente una Corte de Casación Civil. O sea, no es que no solo no se elimina el recurso, se establecen cortes para que conozcan de esta casación. Y para evitarse los problemas simplemente se dice, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Comercial argentino, que una causal de procedencia al recurso de casación es la unificación de la doctrina en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones, cuando, dice, en razón de hechos y fundamentos sustancialmente iguales, se hubiera llegado a pronunciamientos diferentes. O sea, yo tengo como causal para ir de casación este hecho, esta causal, este motivo. Y eso pasa en todos los códigos. Los colombianos, el 12 de julio del año pasado, promulgaron un nuevo código, el Código Procesal Civil de Colombia. Y definen a la casación en este sentido. Dicen que la casación tiene por objeto defender la unidad y la integración del ordenamiento jurídico. En el derecho interno tiene por función proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional. Son propósitos de la casación. Nuestros vecinos del norte, Perú acaba en el año 2009 hacer una reforma a su código que era de comienzo de los 90 en esta misma línea. Entonces hay un punto que tener en cuenta. ¿Cómo llegamos a armonizar? Hay una situación así. Pero nuestros problemas son las ausencias, son las omisiones. Tenemos problemas orgánicos, los orgánicos se trasladan, porque vamos a hacer juicios orales, necesitamos edificios, necesitamos jueces. Si una experiencia tenemos en este país es que no se pueden hacer reformas en la judicatura, en el sistema judicial, si no hay voluntad política. Y la voluntad política es una denominación casi eufemística. De lo que se trata es si hay o no hay voluntad de invertir en justicia. Ese es el punto. Si no la hay, esto en verdad es una frustración, es un engaño colectivo hecho de buena intención. Digo de esta manera, no es que alguien quiera engañarnos, sino que nos engañamos nosotros mismos si no tenemos recursos para echar a andar esto. Yo he hecho algunas ideas muy ramplonas. Fíjense ustedes, he pensado lo siguiente. ¿Cuál debe ser el promedio de duración de un juicio civil oral? Un juicio que tiene una audiencia preliminar, una audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se va a rendir la prueba. En la audiencia preliminar se van a resolver las excepciones previas, las dilatorias, se va a resolver el tema de las precautorias, se va a resolver el tema de la exclusión de prueba, se puede recibir prueba, se van a celebrar convenciones probatorias. Bien. ¿Cuánto
¿Cuánto será el promedio? Sumando los juicios largos y los juicios cortos. 2 horas. 3 horas. Un juicio de indemnización de perjuicio, un juicio de arrendamiento, entre uno y otro. Cualquier número. ¿Y por qué es tan relevante? Porque nosotros en Santiago tenemos 30 jueces civiles. Tienen un ingreso cada uno de ellos de 30.000 causas. Pero hemos podido comprobar, con estupefacción, que más del 90% de esas causas están vinculadas con la cobranza, con la ejecución. Hay discusión cuánto. Entonces, como yo por lo menos de matemática sé poco, prefiero trabajar con números muy simples. Voy a suponer que el 90% de lo que está ahí dice relación con la ejecución. De modo que, si nosotros tenemos 30 juzgados civiles, ellos tienen 30.000 causas en el año, quiere decir que hay 900.000 causas que entran al sistema todos los años. Y resulta que el 90% de eso de ejecución, lo vamos a llevar a juzgados con cobranza laboral, nos quedó un 10%. O sea, 90.000 causas. Y ese es un dato que hay que retener, 90.000 causas. Un juez civil trabaja 5 horas en el día, 8:30, 1:30 de la tarde. Y lo hace durante 5 horas, 5 días. O sea, en la semana trabaja 25 horas y trabaja 4 semanas en el mes, 100 horas en el mes. Pon un número, estoy poniendo números redondos, por favor. Y trabaja 11 meses. Si trabaja 11 meses y trabajó 100 horas en el mes, son 1.100 horas en el año. Pero tengo 30 jueces. Entonces, como cada uno de ellos trabajó 1.100 horas, si hubiera trabajado 1.000 horas, serían 30.000 horas en el año. Son 33.000 horas en el año que yo tengo a disposición con los 30 jueces civiles. ¿Se acuerdan el número que dije antes? Dije 90.000 causas. Y ahora les pregunto, ¿cuánto creen ustedes que se demora una causa, un juicio? ¿2 horas? ¿3 horas? Si el promedio fueran 3 horas, para mis 90.000 causas necesito 270.000 horas jueces. Pero yo tenía 33.000 horas jueces. En consecuencia, necesito aumentar por 9 el número de jueces que tengo en Santiago. De estadística no sé nada. Estoy haciendo nada más que una suma. ¿Y por qué la hago? Para reforzar la idea de que esta reforma y todas las reformas necesitan el compromiso político de poner los recursos a disposición. No nos engañemos. La cosa orgánica supone que el Estado quiere invertir en justicia. Ese para mí es un punto relevante. ¿Y por qué es así? ¿Por qué lo meto en el ámbito orgánico? Porque hay algo que está sobreentendido. La estructura orgánica no va a innovar. Vamos a hacer, la idea es someterse al mismo régimen que ya viene actuando. La mesa orgánica, donde hubo distinguidos señoras y señores ministros participando con el Ministerio de Justicia, avanzaba en esta misma línea. O sea, lo que ya sabemos, estos juzgados, estos tribunales de composición múltiple, que sin embargo ejercen unipersonalmente la jurisdicción. Juzgados grandes con comités de jueces, en fin. Tenemos que crear eso es lo que se va a hacer. Pero eso necesita un número muy, muy relevante de jueces. Y por eso digo que necesitamos este tema. El punto es que luego vamos a ir a ver la cosa recursiva en la perspectiva orgánica. Y ahí tenemos algunas discusiones que no las hemos podido aclarar. Miren, tenemos un tema en materia penal y hemos eliminado la apelación en materia penal. No la eliminamos en materia civil. Hay apelación en materia civil. ¿Por qué? Porque la sentencia originaria civil la dicta un tribunal unipersonal y eso exige apelación. Permítanme hacer este comentario. Hoy día se habla mucho de que los pactos internacionales exigen u otorgan es el derecho al recurso. Sí, está bien, eso es así. Solo que la
Corte Interamericana, que es nuestra intérprete, ha dicho que el derecho al recurso solo se satisface cuando a la persona se le otorga la posibilidad de obtener una revisión integral de lo resuelto. Para decirlo del modo más simple, no se cumple con el pacto, la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando yo reconozco un recurso que no permite entrar a calificar o a controlar los hechos. No basta eso. Por eso estamos con temas en la Corte Interamericana en que se imputa al Estado infringir el pacto en materia penal. Tenemos necesidad de un recurso que asegure revisión integral. Y hago una prevención adicional. Alguien ha dicho de repente, no, pero eso es en materia penal. ¿Por qué? Porque el 8.2 del Pacto de San José, Costa Rica, dice que las personas imputadas, acusadas, tendrán tales o cuales derechos, incluyendo el derecho al recurso. Es cierto. Pero la misma, otra vez, Corte Interamericana, en la opinión consultiva 11-90, dijo que a todas las causas a que se refiere el 8.1 hay que reconocerle las garantías del 8.2. Para hablar en términos concretos, el 8.2 es la referencia a las cosas penales, pero el 8.1 dice que toda persona tiene derecho a 0 días con las debidas garantías en plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, en la substanciación de sus derechos civiles, laborales, sociales, fiscales, dice para referir al tributario, y otros. O sea, la síntesis es que las garantías del proceso penal que establece el Pacto de San José de Costa Rica son idénticamente aplicables a todo otro procedimiento. Y esto es muy importante cuando uno habla de recursos, porque entonces vamos a hablar, tenemos que partir de la base que en lo no penal tenemos que tener un recurso que satisfaga estas exigencias. Y en Chile se satisface con este código. Está cubierta esa situación porque tenemos un recurso de apelación, problema resuelto. Así que nos vamos por el lado del pacto. La pregunta que viene en materia de recursos, y con esto doy vuelta inmediatamente a la hoja, la pregunta que viene es, ¿basta? ¿Es suficiente? Si en el ordenamiento y en la tradición jurídica chilena tenemos una opción adicional, que es la casación, ¿es necesario, es útil, nos ayudará a eliminarla? Reitero que este no es un tema de tratados internacionales y recursos. Eso no está en discusión. La pregunta es si un derecho que los justiciables chilenos tienen debe o no debe ser sustituido. Lo digo porque en el recurso extraordinario que primitivamente estaba proyectado, finalmente la gran causal era un tema de interés general y no un interés privado. O sea, la vieja controversia entre el jus constitutionis y el jus litigatoris, ¿no es verdad? Ese es el punto, eso es lo que se va a resolver y eso es uno de los temas donde se espera muy relevantemente la opinión de ustedes como integrantes del tribunal más alto del país. Pero, ¿qué otro problema orgánico se nos plantea? Tenemos un problema de las salidas alternativas. Y las salidas alternativas, que nos han dado tantos resultados en materia penal, no son aplicables en materia civil, porque no hay principio de oportunidad, no hay archivo provisional, no hay suspensión condicional. Entonces nos está quedando la mediación. La mediación que puede ser, en general, se entiende fuera de proceso. Aquí no hay nada nuevo. Allá en las ordenanzas de 1824, Chile tenía mediación obligatoria como exigencia para entrar al juicio, y eso se eliminó. En Argentina se estableció ya hace 15 años atrás un sistema de mediación obligatoria. Para complacencia de los abogados, la ley dice que solo pueden ser mediadores los abogados, a condición de que tengan 3 años de profesión, más alguna preparación especial en la materia. Y han tenido un gran resultado. La mediación argentina ha tenido un gran resultado. El 65% de los asuntos que han ido a mediación no han ido al sistema judicial. Los escépticos dicen que no van porque quedan tan desilusionados que ya no creen que no tiene sentido el tema. Pero objetivamente hay un gran resultado. Se ha superado por la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina el reparo en orden a que esto es inconstitucional, en cuanto que veda el acceso a la justicia, porque se dice que es apenas un retardo que busca un buen resultado final. Hay un punto. Yo creo que hay que preocuparnos
porque no hay que cifrar demasiada ilusión en los sistemas alternativos. Parto de la base que el arbitraje no lo es, porque la experiencia práctica ha demostrado que el arbitraje no sustituye a la justicia, a la impartición normal de justicia. Entonces hay un punto que hay que ver en ese orden de cosas. En esta línea, no sé cómo estoy con la hora, ¿sí? No hay problema. En esta línea quisiera yo además recordar que hay otras cuestiones que parecen relevantes. ¿Qué está haciendo el gobierno en este minuto? Tiene lista una ley de arbitraje. Una ley de arbitraje que hace una distinción. Un arbitraje tradicional y la partición. Ahí trabajó una comisión, ya tiene elaborado un preproyecto. Esto se supone que en un lapso no superior de 90 días probablemente va a someterse al Parlamento. Lo que se hace acá es que más bien se transparenta, se busca, particularmente se busca que los árbitros no tengan causales que los inhabiliten, que les resten imparcialidad. Y hay un trato respecto de... Se termina el arbitraje forzoso, ¿no? Ahí hay un tema. Y se deja el sistema tradicional de la partición más bien para los temas hereditarios. Alejandro trabajó en ese asunto. Hay un punto que ver ahí, pero yo quisiera darles mi opinión en el sentido que la experiencia ha indicado que el arbitraje no constituye un verdadero elemento. Y esto por la cuantía. Miren, 10 años atrás, 15 años atrás, hicimos una pequeña encuesta, hecha del modo más simple como lo puede hacer un abogado. En un par de juzgados civiles, tomamos de cada casillero los 10 primeros expedientes que estaban ahí. Los 10 primeros expedientes de cada letra del casillero. Y les dimos la cuantía de lo que se estaba discutiendo. Y las cuantías de lo que se discute en Chile son abrumadoramente bajas. Desde luego, todos menores de 10 millones de pesos y una gran cantidad de menos de 5 millones de pesos. Se nos ha producido, claro, un problema cultural. Hoy día la gente presenta unas demandas indemnizatorias por cantidades enormes. Eso es un cambio cultural, no ocurría así hasta hace algunos años. Pero lo que quiero significar es que en general lo que se controvierte judicialmente no tiene una gran relevancia patrimonial. Ningún arbitraje de lo que se está pensando es gratuito. Entonces la carga del arbitraje, del costo del arbitraje, hace desde ya poco probable que se transforme en una situación, una institución de gran aplicación. Por eso llamo la atención. Cuento que se espera que en este segundo semestre esté presentado el proyecto, de todas maneras, a la consideración del gobierno, del Parlamento. Eso de todas maneras. Pero no se cifra gran ilusión de que va a reemplazar completamente el sistema. Tiene, ya digo, esa idea de que se elimina el arbitraje obligatorio, de que se traen las nociones del arbitraje comercial internacional, de acuerdo a la ley que ya tenemos vigente, va en esa línea. Una de las cuestiones que preocupa, porque está olvidado en el Código, es la materia de la jurisdicción voluntaria o no contenciosa. Ahí hemos tenido una experiencia que en general hay que calificar positivamente, probablemente no con tanto entusiasmo como se pensó que iba a ser, pero ha funcionado de todas maneras, que es la dación de posesión efectiva en manos del registro civil. El punto es que ¿será posible desjudicializar completamente lo voluntario? No se puede contestar de manera categórica, porque don Mario Casarino Viterbo, en sus típicos esquemas, él señalaba que hay que asignarle, hay que reconocerle a la jurisdicción voluntaria, nuestro profesor, entre paréntesis, ¿no? Hay que reconocerle a la jurisdicción voluntaria un rol muy relevante en la protección de los derechos de los incapaces. Y ahí, por ejemplo, el ejemplo gráfico es la autorización judicial para enajenar. La pregunta es si uno estima que ese rol lo puede cumplir la administración del Estado, si es o no es un tema jurisdiccional. ¿Serán los tribunales de familia los llamados en general a ver todo ese tema? Hay un punto en esa línea.
yo tiendo a pensar que se puede desjudicializar gran parte de lo que hoy día está en manos del sistema judicial por vía de la jurisdicción no contenciosa. Pero no me atrevo a proclamar que todo se desjudicialice, lo que significa que a lo mejor parte del tema hay que sacárselo al juez civil ordinario y que vaya a otras magistraturas, a otras judicaturas. Eso podría ser una vertiente a explorar. Yo sería partidario de, incluso sin fijar el contenido, tomar un criterio de que algún tema de lo voluntario pudiera quedar en manos del Poder Judicial, y no por la condición estrictamente jurisdiccional del comportamiento, que ya sabemos no lo es, sino por la garantía que significa la intervención judicial. Respecto de esto, el Ministerio de Justicia anunció, el señor Ministro de Justicia anunció el lunes pasado que no va a haber un proyecto o alguna decisión antes de 10 meses. Este es un plazo que le pareció fundamental. Los tribunales de cobranza son la gran apuesta del Poder Ejecutivo. Claramente se va a estructurar de esa manera, con la idea de tomar las experiencias que tenemos hoy día, que son básicamente dos. Tenemos la experiencia de los tribunales de familia, donde se ha creado todo un sistema de unidades de cobranza. Y obviamente lo que está en la ley, que son los juzgados de cobranza laboral. Entonces, lo que el Ejecutivo se propone frente a esto es crear una estructura judicial de cobranza común, que abarque todas las modalidades de cobranza. Este es un estudio para el cual el ministro anunció el plazo de 18 meses. Anunció un par de veces 18 meses, lo que en el Senado provocó algún grado de inquietud y casi de comentario de, bueno, no tiene sentido que trabajemos hoy día. El mensaje iba, yo creo, de una manera distinta. Esos son los plazos máximos. Obviamente se va a tratar de que los plazos se adelanten, pero esa es la lectura. Yo quisiera compartir con ustedes una experiencia, probablemente varios de ustedes ya la conocen, en fin, pero el Ministerio de Justicia actual ha dicho que quiere sacar esta reforma adelante, de todas maneras. Probablemente no es el tema, pero sí lo quiere sacar. Entonces tenemos que contar que hay un respaldo, solo que toma algunos plazos mayores de lo que esperamos, porque se está tratando de hacer los estudios. Y esto vuelve al punto de partida. Si no tenemos financiamiento, esto no tiene sentido. Y ocurre que, lamentablemente, salvo las reuniones y los trabajos que se hicieron en el ámbito orgánico durante el año pasado, lo que se hizo en algunas comisiones, como la de arbitraje, en fin, faltan estudios. Y en consecuencia ya están encargados, hay unos que se están haciendo, pero hay que esperar un lapso en ese rango. Entonces, pues, lo que yo quiero significar es que en mediación, en sistemas alternativos, tenemos un avance, si uno entiende así que por la vía del arbitraje hay algo andando. No tenemos una respuesta mayor a un procedimiento específico de arbitraje, de mediación, que es el gran camino, y tenemos que resolver si la mediación somos partidarios de imponerla de manera forzosa o una forma alternativa. Ese es un punto que hay que resolver, un tema de criterio. Para ir al juzgado ordinario, hay que llevar el documento diciendo que estuvo uno en mediación o no, ese punto. Eso es el asunto. En el tema orgánico, les insisto, no habrá ninguna gran modalidad nueva, como no sea lo que ya conocemos. Administradores de tribunales, estos tribunales de composición múltiple, en esa línea se inscribe. El tribunal civil de primera instancia va a ser un tribunal unipersonal. Esos son criterios que están adoptados, asentados y sobre los cuales no hay discusión. Tribunales de apelación y obviamente el tema de la Corte Suprema para conocer o no de los recursos. Vi una referencia a las pequeñas causas como algún tema de preocupación de esta Corte. Saben ustedes que hay unas experiencias vecinales que se están haciendo, hay justicia vecinal. La pequeña causa en verdad no ha sido una preocupación permanente del Estado chileno. Lo digo así
porque uno puede mirar en otros países donde sí hay ley de pequeñas causas, hay sistema de pequeñas causas. Nosotros no la tenemos. La justicia vecinal estaba inicialmente pensada para quedar de alguna manera en manos del juez de distrito y subdelegación. Más tarde se entendió que iba a ser la justicia de la policía local. Ese es el atributo del local. Pero lo que hicimos fue que transformamos a la justicia de policía local, que era la justicia de pequeñas causas, en una justicia de tránsito. El 75% de la competencia de la policía local en Chile es tránsito. Y si uno le saca el tema de la ley electoral, resulta que prácticamente el 85% es justicia del tránsito. O sea, no tenemos una justicia de pequeñas causas y deberíamos tener en esa línea. La experiencia de las pequeñas causas en otras partes del mundo confiada a tribunales iletrados ha sido una buena experiencia. No es necesario tener una versación jurídica muy relevante para resolver problemas de vecindad a veces, problemas de convivencia. Hoy día estoy lleno de nostalgias provincianas, pero no puedo dejar de recordar a don Victorio Pescio con su libro su manual sobre la vecindad, en fin, viendo los problemas, ¿verdad?, de los vecinos en los cerros de Valparaíso, que tienen estos temas que el agua escurre de una casa a otra, en fin, y que genera un problema de convivencia tremendo. Hay muchos de esos. No se necesita tener justicia letrada, pero no ha habido sistemáticamente de parte del Estado chileno, y permítame que insista mucho esta palabra, pues no es un tema de los gobiernos, es el Estado chileno el que no se ha preocupado de la pequeña causa, y en ese orden tenemos un déficit de acceso a la justicia. Hay personas que no tienen justicia. En Chile, lo digo en sentido más académico posible o menos demagógico posible, en Chile abrimos el manto, la esfera de justicia cuando hicimos el recurso de protección, porque ese señor que era socio del club de Rayuela, a quien lo echaban arbitrariamente y que nadie se iba a encargar de ese asunto, de pronto encontró una vía ingeniosamente armada, a veces exageradamente usada, ¿verdad? Pero para la vecindad cotidiana, para el pequeño problema, no tenemos. Hay un déficit enorme, presidente, en eso. Todos tenemos que buscar la situación. Yo tengo varias otras cosas aquí, pero yo entiendo que la idea sería poder discutir. Sí. Entonces, si a usted le parece, me interrumpo acá para que podamos conversar. Les agradezco mucho igual que me hayan escuchado hasta el tema. Bueno. Nuevamente agradecemos a don Raúl Tavolari la claridad de la exposición.